Buenas tardes a todos, bienvenidos a un tercer capítulo del podcast del Rincón Conquiano, ahora denominado El Ágora. Nos encontramos con bueno, creo que sigue en carrera el candidato a la presidencia, José Carlos Sánchez, justamente para hablar un tanto de temas políticos. Eh, Poner antes el disclaimer de toda la vida que en esta plataforma no todos pensamos igual y no todos los invitados que son de esta plataforma piensan igual, pero sin duda queremos que distintas opiniones y distintos pensamientos puedan llegar al mercado de las ideas y que quienes se vean beneficiados con este podcast sean definitivamente los seguidores. Primero que nada, sabemos que José Carlos Sánchez estaba apuntando a tener una candidatura a la presidencia con el partido Movimiento Tercer Sistema, compartiendo un pensamiento que tenemos ambos igual, que primero no se puede jugar a la política si no tenemos seriedad. Y parte de lo que es la seriedad es tener una sigla política, es poder tener el coche para avanzar en la carrera y seguir adelante en lo que son el tema electoral. Ahí quería consultarle cuál ha sido su experiencia durante estos últimos meses que estaba apuntando a desarrollar un proyecto para el país y qué es lo que sucedió con el movimiento Tercer Sistema, que según las noticias que salieron, terminaron con alejándose usted de la militancia del partido del movimiento Tercer Sistema. Buenas tardes, muchas gracias por la entrevista. Es un gusto estar aquí junto a ustedes. A ver, primero aclarar, en este momento en Bolivia entera no existen candidatos, ¿no? Es como tú decías, Omar, había o hay la buena intención de cambiar el país y de participar en política. Yo soy nuevo en esto y quería meterle una renovación en las ideas, en la sangre, buscar gente nueva y avanzar con el asunto. Efectivamente, yo fui militante del tercer sistema en la última temporada y hubieron ampliados, hubieron un montón de caminos recorridos de acuerdo al estatuto, pero como no se tomaban decisiones en el partido que según yo no estaban a tiempo y de pronto hubo un cambio en el tema ideológico a partir de ciertos refuerzos que pretenden entrar en el partido llamándole una especie de bloque histórico a una especie de alianza informal entre otras personas y el partido, es que yo decido separarme porque creo que lo primero que se debe respetar son los principios, porque si queremos cambiar la forma de hacer política que nos tiene cansados a todos en el país, pues tiene que comenzar uno en lo personal y en casa, ¿no? Porque si de pronto cambian los principios ideológicos en los que uno ha creído y por el que se sumó a un proyecto, no es bueno continuar ahí. Y hay que dar el ejemplo. Entonces yo he decidido hacer a un lado el anhelo personal, el deseo de tratar de cambiar las cosas negativas que tenemos en Bolivia en este momento a partir del movimiento Tercer Sistema, ¿no? Que era el instrumento, era el vehículo, era el partido en el que era militante, con el que íbamos a intentar participar en la elección nacional. No es que había algo seguro con relación a las candidaturas en el partido ni en ningún partido todavía en este momento, ¿no? Justamente analizando por esa parte, veía bastante disruptiva su inclusión en el movimiento Tercer Sistema, justamente por el tema de las ideas que veía y las causas que iba defendiendo usted en su plataforma personal. Y ahí hablando más que nada de ideas, quisiéramos saber cuáles son las ideas esenciales que usted defiende, cuáles fueron las que lo acercaron al movimiento Tercer Sistema y cuáles fueron las ideas por las cuales eventualmente usted decidió salirse del movimiento Tercer Sistema o más que nada las discordancias con el denominado bloque histórico y sus alianzas. Bueno, ¿por qué me hago militante del movimiento Tercer Sistema? Justamente porque es un partido, o yo lo veía así, un partido muy inclusivo, y la idea era evitar esas asperezas, esas diferencias entre distintos sectores sociales. Es un lindo partido, es un partido con una militancia muy sana. Yo podría decir que el 99% de los militantes del movimiento Tercer Sistema son gente de bien, son gente muy sencilla, muy sana, muy limpia.
jamás están en temas de dinero, de andar extorsionando o molestando a la gente. O sea, es gente muy sana, es un partido nuevo y además ideológicamente yo lo veía centrado en lo que es el respeto al indigenismo, pero también el respeto a los mestizos, y eso era algo muy interesante que podía hacer que Bolivia rompa esa polarización generada por el movimiento al socialismo, ¿no? Porque el movimiento al socialismo lo que ha venido haciendo durante décadas es trabajar en el resentimiento, es trabajar en la rabia de un sector contra otro sector, en dividir Oriente con Occidente y dejar los valles por ahí. Y a partir de ese subdividir para reinar es que se ha apropiado del poder durante tantos años en Bolivia. Entonces, yo veía al movimiento Tercer Sistema como esa fuerza naciente que puede incorporar a todos los sectores sociales. Y además, en una línea también de libertad, ¿no? Porque los principios del partido son la libertad, soberanía y autodeterminación de los pueblos. Es una especie de autonomía y de libertad que se busca en las regiones, en las comunidades indígenas originarias, en las ciudades, y que eso podría llevar al desarrollo de Bolivia, porque Bolivia tiene una conformación muy especial, muy distinta con relación a otros países. Todas esas ilusiones las llevé adelante y las he ido exponiendo siempre y van a ser parte también de mis principios. Entonces, llega un momento en el que para reforzar las estructuras del partido, pues se abren las puertas a distintos sectores sociales que de manera voluntaria pueden sumarse al partido. Y es en ese momento cuando yo noto que efectivamente ciertos sectores o ex políticos de otras fuerzas políticas tratan de incorporarse en esa supuesta alianza o bloque histórico, como se le llama, pero tratan ya de empezar a imponer sus ideas y empiezan a cambiar los principios del partido desde mi óptica. Entonces, eso yo no puedo comulgar con un cambio de visión ideológica, porque ahí han empezado a entrar personas que tienen una tendencia muy fuerte, inclinada hacia el comunismo, y que prefiero no especificar quiénes son, pero ese no es el espíritu del movimiento Tercer Sistema, ¿no? Porque ahí ya vamos a entrar en una discusión incluso en los planteamientos macroeconómicos, microeconómicos, ideológicos, de respeto a la legalidad, porque si queremos cambiar el tiempo del statu quo, es decir, de todos estos años de movimiento al socialismo que nos han destrozado la economía, no podemos hacer una alianza, por lo menos yo no puedo hacer una alianza con personas que han sido parte de ese statu quo en el que estamos ahorita y que lo que estarían buscando es que se siga esa misma línea de pensamiento que todos los bolivianos queremos y necesitamos cambiar. Entonces, básicamente, ese ha sido el motivo de mi alejamiento. O sea, no ha habido ninguna discusión, ninguna pelea. He preferido evitar todo eso por el bien de la militancia, la cual me apoya mucho o me ha apoyado mucho siempre, y yo también a ellos, y les tengo un gran cariño. Y además, el tema de las decisiones, ¿no? Según el estatuto de cualquier partido en democracia, las decisiones tienen que ser tomadas por las entidades internas correspondientes y por la militancia en general. Al haber este tipo de alianzas de personas exógenas, de personas que no son militantes y que quieran tomar decisiones dentro del partido sin que participe la militancia, pues ahí ya se está vulnerando ciertos principios de la democracia interna que tienen que tener todos los partidos de acuerdo a la ley 1096. Entonces, cuando se empiezan a faltar al respeto a los estatutos, es cuando a mí ya me llama la atención y todo lo hablado, lo conversado con cierto nivel dirigencial, pues queda en nada. Porque ya cuando no se respetan las reglas preconstituidas que están en los estatutos aprobados y cuando se empieza a golpear lo que es la esencia, la ideología del partido, pues no tiene sentido continuar ahí. Entonces, es por eso que he hecho prevalecer lo que siento y los principios y obviamente muy apenado por todo el trabajo realizado y las ilusiones puestas, pues he tomado la decisión de apartarme del partido. Y esto tendría que servir también de ejemplo a otras fuerzas políticas o a otros que estén intentando dar los primeros pasos en política como yo, porque si nos dejamos llevar por el momento o por lo que están decidiendo
los dirigentes en cada partido y vamos en contra de lo que pensamos y de lo que profetizamos, de lo que hablamos y argumentamos, vamos a hacer más de lo mismo, nos vamos a convertir con el paso del tiempo, igual que los dinosaurios a los cuales critico, ¿no? Que un día están con un pensamiento y después cambian, o dicen, nunca voy a hacer esto y acaban haciendo lo que critican. Entonces, eso no está bien. Lo que necesitamos hacer es un proyecto de país, dejando los intereses personales a un lado y viendo qué es lo que realmente necesita Bolivia. En el campo ideológico, yo siempre lo he dicho y te lo dije, Omar, en una reunión que tuvimos cuando nos conocimos, hay que estar por encima de las ideologías y buscar lo mejor para el país. Entonces, si no vamos a mantener esa línea y nos vamos a cerrar y nos vamos a juntar con personas que no están pensando en esa línea, pues nos vamos a arruinar todos. Ahorita tenemos que remar hacia adelante y ver qué es lo que más le conviene a Bolivia y yo voy a seguir participando con propuestas, con ideas, para que todos abramos la cabeza, el corazón y los proyectos y nos pongamos de acuerdo. Por suerte existen ahora las redes sociales, estos medios de comunicación, por donde podemos hacer llegar las ideas a la población en general, ¿no? O sea, esto no se acabó aquí, vamos a continuar. Totalmente, no, más bien hay que articular justamente en Cochabamba hay que seguir articulando distintas ideas y propuestas. Más bien, un punto que yo he rescatado mucho y valoro mucho de José Carlos es el tema de la pluralidad. Justamente estábamos dialogando y desarrollando la idea de hablar de la descentralización sin ignorar la construcción del indigenismo que se ha llegado a trastornar con el MAS, que sin duda ha sido algo necesario y creo que es parte del gran error de la oposición actual, que en este sentido de querer ir hacia el pasado, recuperar cierto pasado, se ignoran a distintos sectores sociales que no es que sean como ellos lo pintan debido a, por ejemplo, el tema de la huipala y lo que hizo el MAS con las personas que usan la huipala, que utilizando esta misma bandera terminan cometiendo delitos, pero no es necesariamente el 100% de la gente que se siente representado con esta. Entonces, parte de las ideas que me gusta rescatar de José es el tema de poder incluir y respetar esta pluralidad cultural dentro de lo que son la construcción, que tanto hablábamos de la descentralización, las distintas cosmovisiones y una parte sociopolítica que sin duda también a otro sector de la oposición y más que nada a mi sector, que son los libertarios, les falta mucho. Y cuando se llegan a estos extremos, creo que José y yo lo hemos vivido en distintas formas. Es difícil hablar de política con algo de coherencia y pisando tierra según las necesidades. Y cuando nos apuntamos más hacia un centro y poder dialogar con mayor diplomacia y ser coherentes son los problemas que hemos tenido toda la vida. Ante eso, aquí yendo a las preguntas que tenía María Fernanda, justamente de las visiones de, de los fallos y errores que tenía la oposición, si pudiera, dándole la palabra a Mafer, aquí ya lo corto. Ok, bueno, yo tenía unas preguntas sobre aspectos positivos y negativos del gobierno del MAS y, como dice Omar, de la oposición. Si me los podría dar, por favor. Bueno, el negativo más grande del movimiento del socialismo es lo que comentaba hace un rato, ¿no? Esa polarización que genera la división en Bolivia, uno, y dos, la mala administración que han tenido de los recursos, porque en este momento la economía en Bolivia está muy mal. Sobre esos dos elementos, que más bien muchos de los ideólogos del movimiento al socialismo y varios de los que siguen ahí en función de gobierno, como el vicepresidente Choquehuanca, son racistas. Y con racismo no vamos a avanzar a ningún lado. Y por otro lado, en el tema económico, el presidente Luis Arce ha demostrado que es incompetente porque no ha sabido manejar estos periodos en los que no tenemos la liquidez suficiente. Y antes fue el ministro de Economía de Evo Morales. Entonces, el elemento esencial es el más mal manejo económico que nos están destrozando. La mora en la banca ha crecido un montón. ¿Cómo queda la empresa privada? La inversión extranjera se ha reducido en el último año a prácticamente cero. Y el año anterior estaba por los 550 millones de dólares aproximadamente. Nuestras reservas internacionales netas están por los suelos. No llegamos ni a 2.000 millones de dólares. Entonces eso es demasiado bajo. Por esa razón es que no hay dólares y además
hemos dependido solamente de la venta del gas. Entonces, el tema económico es un desastre. El modelo económico de Luis Arce y del movimiento al socialismo ha destrozado la economía de todos los bolivianos y nos están poniendo en un futuro incierto. Ahí vamos con las ideas, por ejemplo, que Omar se declara liberal. Yo estoy seguro que muchos elementos económicos de la línea liberal son sumamente importantes en este momento para rescatar la economía de Bolivia. Por eso tenemos que ir más allá. Ya basta de esos falsos comunistas que tienen ideas comunistas solamente para perpetuarse en el poder. Todo lo que sea comunismo, yo estoy en contra. Esa ha sido una de las razones por las que me he alejado del movimiento Tercer Sistema, no por la militancia ni por el movimiento Tercer Sistema, sino porque han metido comunistas a que sean a los ideólogos, a los que opinan y a los que quieren meter por la fuerza sus ideas en reuniones del partido. Entonces, eso no iba a dar, porque la realidad boliviana y la realidad mundial es que si tienen principios comunistas, estamos perdidos. Estamos perdidos porque yo no conozco, y ustedes tampoco, un solo país comunista que tenga una buena economía. Y miren, la época de vacas gordas que hemos tenido en Bolivia no la han sabido aprovechar. ¿Por qué? Por tener ese pensamiento pequeño de hacer crecer el Estado en exceso, de no invertir, de no generar desarrollo, de no dar la libertad a la inversión extranjera, nacional y local. Y hemos comenzado así. Desde Cochabamba, los empresarios primero han emigrado a La Paz y Santa Cruz. Y ahora, de La Paz y Santa Cruz, se están yendo al Paraguay, se están yendo a Estados Unidos, se están yendo donde pueden. Entonces, no hay seguridad jurídica y es uno de los elementos que analizo en el libro Cambio Responsable que he presentado. Al no haber seguridad jurídica, no hay seguridad para la economía. Al no haber seguridad jurídica, no hay Estado de Derecho. Miren las falencias que tenemos gracias al movimiento al socialismo. El Poder Judicial está pésimamente visto. Tenemos tribunales en Sucre que están autoprorrogados y que todo lo que dictan es nulo de pleno derecho porque están usurpando funciones. Vamos a ir a unas elecciones judiciales que no van a resolver el problema, solamente le van a dar formalidad al ejercicio del Poder Judicial. Todas esas cosas tenemos que cambiar y no lo vamos a hacer si no tenemos un cambio de visión y si no juntamos las mejores ideas para poder desarrollarnos en lo económico, en lo jurídico, en lo social y lo político. Lastimosamente nos va a llevar a una caída más fuerte todavía en Bolivia porque no vemos una propuesta clara. Esperemos que en los próximos meses aparezca una propuesta clara de consenso y que llegue a toda la población y que realmente sea real para poder resolver este problema. Todos sabemos que si en este momento el presidente Arce tomara medidas económicas serias, recién podría empezar a recuperar la economía en un par de años, tal vez 3, porque todo el daño de todas estas décadas no se resuelven tan rápido. Pero si seguimos a este ritmo, el movimiento al socialismo nos va a llevar peor que a la bancarrota, porque ahorita ya estamos en problemas, ¿no? Y la oposición, ¿qué puede hacer la oposición si lastimosamente como oposición tenemos rehenes políticos por juicios, por un lado, y otros opositores que han convivido con el enemigo y han negociado de manera por debajo de la mesa? Porque una cosa sería que digan, muy bien, por el bien del país vamos a hacer esto y explicar al país todos juntos y decir, todos van a tener un beneficio en este momento de esta manera y se va a traer inversión y poner un programa, digamos, pero no lo hacen. Transan entre ellos sus cosas y después los resultados ahí los tenemos. Y antes de eso, hemos tenido oposiciones muy débiles porque siempre el movimiento al socialismo ha tenido una mayoría en la Asamblea Legislativa Nacional, donde ha tenido un rodillo parlamentario y los ha arrinconado. A eso hay que sumar la ociosidad de muchos opositores que teniendo atribuciones como diputados y atribuciones como senadores, no han cumplido con su tarea. Por eso es que la población en general dice, los legisladores son unos ociosos. Yo aclaro, no todos, pero la mayoría sí, no hacen su trabajo. Entonces, esas son las debilidades de la oposición, ¿no? Que hay mucha dejadez y que la mayoría de los líderes de oposición o tienen cola que les pisen o están obligados a transar con la línea de pensamiento del movimiento del socialismo. Ahora, un tema que ustedes me van a entender es la esencia del razonamiento económico. Si tocamos el tema de los economistas clásicos y neoclásicos, ¿dónde está la falla de todos esos análisis? Y ese es el problema que tenemos en los políticos, que ya el chip mental desde el colegio, por el tema de la educación, está puesto ahí.
que por el azar y por la suerte y porque tiene que darse en el mercado o hay un accidente de mercado, es que la sociedad va a ir creciendo y que la economía se va a ir nivelando. Entonces eso nos empuja bastante hacia la línea del comunismo, del socialismo, y eso genera que las mediciones no se hagan ciertas y que no se pueda hacer un cálculo macroeconómico adecuado y que beneficie a la población. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer una lucha de ideas y de declaración de todos esos conceptos, y para eso hay que utilizar a la mayor cantidad de economistas que sean capaces, consultores financieros y todo, que expliquen el por qué estamos en esta situación tan mala, en qué momento se ha perdido el control de la macroeconomía y cómo podemos resolver. A partir de un plan de gobierno serio, con datos actuales, es que se va a poder lograr esto. ¿Pregunta? Bueno, creo que eso sería todo por parte de Mafer. Más bien, le agradezco mucho su participación. Creo que ha sido bastante enriquecedora. Esto igual va a ser también visto por varios estudiantes de la universidad en la materia que estábamos desarrollando. Y de igual forma, concluir, me hizo mucho recuerdo al tema del keynesianismo, que buscan estas evidentes fallas para que después se meta intervención y se estabilice todo y al final no quede en nada. A mí me gusta ver mucho la economía como algo que no se puede llegar a mesurar al 100% por cómo de compleja es la sociedad humana, y más bien el mercado es el reflejo de cómo apuntamos como sociedad. Algo que quiero dejar en claro siempre como un punto final es que hay que buscar estos espacios, estos diálogos y seguir buscando hablar de política más que nada para la juventud, que es lo que se necesita ahora para que más personas puedan ir dando sus distintas visiones y poder construir un proyecto. Está en vilo también desarrollar desde el Rincón Conquiano la agenda parlamentaria para poder llevar esta propuesta de 5 años a distintos sectores, y de igual forma extiendo la invitación a José de poderlas revisar como abogado que es, de poder igual ir chequeando las ideas, ir dialogando, y finalmente nos gustaría un mensaje final para poder dar por concluida esta sesión del Ágora Podcast del Rincón Conquiano. Bueno, muchas gracias por la invitación, y el mensaje final sería para su audiencia y para los estudiantes de la universidad. Jamás negocien los principios. En lo que uno cree tiene que mantenerse hasta el final. Es decir, la moral, la ética y las ideas que uno tiene que mantenerlas defendiéndolas hasta que realmente se puedan aplicar o se demuestre que no se pueden aplicar, pero uno no puede cambiar de posición así nomás. Y si la idea es hacerle bien al país y sabemos que no es con el comunismo, pues no hay que juntarse con el comunismo. Yo me he declarado en varios medios de comunicación que soy anticomunista, y así me voy a quedar, porque soy un convencido después de haber estudiado un poco de historia y de ver los resultados económicos desastrosos de esa línea de pensamiento, ¿no? Tenemos que cambiar para lograr que cada ciudadano boliviano, cada niño, nazca con una esperanza, un futuro, y que el futuro no sea escaparse de Bolivia a través de un aeropuerto o de una frontera, sino que tengamos oportunidades de trabajar y de desarrollarnos aquí en nuestra tierra.